presentación del día de hoy. Como bien saben, tenemos a las distintas editoriales que están aquí presentes y aquí también se han instalado para que luego de la presentación puedan visitar y comprar o adquirir algunos libros en esta ocasión especial. Bueno, lo que tenemos ahora es la presentación del libro llamado Sostenibilidad, Riesgos y Costos, de Alejandro Rogers, que se encuentra aquí presente. Y este relato aborda temas cruciales que enfrenta hoy la empresa moderna, especialmente aquellas corporaciones en que los dueños de las empresas y los accionistas que arriesgaron su propio capital no administran directamente sus empresas, sino a través de juntas y directorios, que a su vez designan a los gerentes. Este proceso se ve enfrentados a la doctrina de la sostenibilidad, desconocida para muchos, pero que termina afectando a las empresas de manera transversal. En esta ocasión presentará el autor Alejandro Rogers y don Matthew Taylor. El autor, Alejandro Rogers, es ingeniero comercial por la Universidad de Desarrollo y MBA por el MIT Sloan en finanzas. Tiene 14 años de experiencia en la industria financiera y es profesor universitario en pre- y posgrado. Además, asesor de organizaciones sin fines de lucro. Por otro lado, don Matthew Taylor es ingeniero industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es director de Empresas Taylor, pero por muchos años se hizo cargo de negocios de la familia de la gerencia general, siguiendo a su padre. Su constante preocupación por la quinta región y especialmente por la formación de los jóvenes lo llevó a asumir el desafío de dirigir, aunque interinamente, el Colegio Mackay, del cual es exalumno. Le damos una muy bienvenida y que disfruten esta presentación el día de hoy. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, permiso, a todos los que vinieron, bueno, a la librería Chema por tener el libro y organizar esto, Valeria también, muchas gracias. Bueno, al Foro Republicano, a la Sala Codan, ¿no es cierto? Y Matthew Taylor por ayudarme aquí a presentar el libro. Como bien dijo Andrés, y podría parecer que este es un libro muy técnico enfocado a las empresas, la alta gerencia, el gobierno corporativo, temas que quizás uno los percibe como lejanos. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que ver yo con el gobierno corporativo, con los directorios? Y la verdad es que todos acá somos accionistas de alguna empresa a través de nuestros fondos de pensiones, ¿no es cierto? Y estos fondos de pensiones tienen, estas AFP, tienen lo que se llama un deber fiduciario para con sus aportantes, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el deber fiduciario que ellos tienen con nosotros? Es de invertir sus fondos de la mejor manera posible para aumentar la rentabilidad y que nosotros podamos tener una buena jubilación, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando? Yo creo que se han dado cuenta. Muchas de estas empresas hoy día están invirtiendo por criterios que no son de rentabilidad o no necesariamente rentabilidad y que tienen que ver más con políticas de sostenibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, temas medioambientales, temas de género, ¿no es cierto? Temas de cambio climático. Y por muy loables que puedan ser muchos de esos objetivos y que sean, digamos, moralmente necesarios y obligatorios, no necesariamente aportan a la rentabilidad de nuestros fondos de pensiones. Entonces, esa es en el fondo la problemática que existe hoy día con el tema de la sostenibilidad, de que hay riesgos y costos que no se están mencionando, porque hoy día las empresas se suben al carro de la sostenibilidad como si fuera ¿no es cierto?, una moda. ¿Ya? Bueno, la motivación de este libro partió. Bueno, yo soy profesor en el MBA de la Universidad San Sebastián, profesor de compliance, donde vemos temas de lavado de dinero, cosas
que inicialmente tenían poco que ver con eso, pero lo clave sí es que también vemos temas de gobierno corporativo. Y en el mundo del gobierno corporativo hablamos de, ¿no es cierto?, lealtad al directorio, deber fiduciario, el deber de cumplir con lo que los accionistas buscan, ¿no es cierto? Y así me empecé a meter en los temas de sostenibilidad. Y curiosamente llegué a algo muy parecido a lo que se mencionó en el libro anterior que se presentó, Vencer o Morir. Está Enrique y Reinaldo acá, donde hablaron mucho de la amenaza a la soberanía nacional. Y las políticas de sostenibilidad son políticas que nos vienen del extranjero, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, de tratados internacionales, y que también están afectando nuestra soberanía nacional. Entonces, pese a ser dos libros que parecen radicalmente distintos, apuntan más o menos a lo mismo. Es que nuestra soberanía está siendo, no sé si decir amenazada, pero por lo menos erosionada, ¿no es cierto? Entonces, yo, en mis clases yo sentía que esto tenía que decirlo. Y no solo desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista del deber fiduciario y el deber económico que pueden tener los gobiernos corporativos, pero también por un tema moral, ¿no es cierto? Primero porque la sostenibilidad, que es hija de la Agenda 2030, tiene dos principios que son transversales, pero que están fundamentalmente equivocados. El primero es el del cambio climático. Toda la Agenda 2030, todas las políticas de sostenibilidad asumen que el cambio climático es hecho por el ser humano y que tiene un efecto destructivo, ¿ya? Y lo asume como un mantra, como algo que no se puede cuestionar. Y se presenta como algo que es científico y que es incuestionable y que ya está establecido, y no es así. Hay premios Nobel, hay expertos físicos atmosféricos de las mejores y espectaculares centros de estudio que están en contra. Pero claro, no reciben el financiamiento de los gobiernos que están empujando esto. Y el segundo principio, que es fundamentalmente perverso, digamos, es la agenda de género, que está a lo largo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En casi todos aparece el tema del género, que hay que empujar el género por aquí y por allá. Y no es solamente un tema de igualdad de derechos, que y yo estoy de acuerdo, que tiene que haber igualdad ante la ley, etc. Y que hayan igualdad de oportunidades, todo muy bien, pero esto es impulsar una guerra de clases, llevaba al género, ¿no es cierto? Y también es impulsar el negocio del género, que tiene que ver con todos los tratamientos de cambios de sexo y que tienen que ver con la transformación y que es un negocio a un niño cuando le hacen un tratamiento de cambio de sexo en la adolescencia. Es un negocio redondo hasta el día que se muere. Entonces hay intereses potentes para impulsar estas dos ideas. El cambio climático, por un lado, por todo lo que está detrás del negocio sostenible, ¿no? Los subsidios a las energías renovables, todos los negocios de energías renovables, y por el lado del género está también el negocio de las farmacéuticas que se hacen, ¿no es cierto? Y todo el mundo relacionado con esta cirugía, ¿no es cierto? Entonces, esa también fue una motivación. Por un lado, económica, demostrar el efecto sobre los gobiernos corporativos, y por otro lado, de amor a la patria,
porque yo veo que esto está afectando nuestra soberanía, y por otro lado, desde un punto de vista de la verdad, con mayúsculas, ¿no? Entonces, en el libro yo explico de manera, tratando de ser traté de hacer el libro de manera muy condensada, porque nosotros los ingenieros comerciales no nos gusta leer mucho, digamos. Entonces traté de ser lo más conciso posible. Bueno, no hablo por todos los ingenieros, pero en fin. Entonces traté de hacerlo lo más conciso y de explicar de manera, ¿no es cierto?, resumida lo que está pasando. Y está todo referenciado con fuentes, entonces si ustedes quieren investigar más lo van a poder hacer muy, muy fácilmente. Pero la siguiente pregunta que me hice fue, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Dado que está esta situación, lo primero es conversarlo, conocerlo, o sea, instruirse, conocer del tema. Pero lo segundo que uno puede hacer como accionista, y aquí somos todos accionistas, o como gerentes, o como directores, es exponer los costos y los riesgos de esta agenda, ¿ya? No es una panacea, no está exento de riesgos, no está exento de amenazas, y eso es lo que se tiene que plasmar y que es bueno plantearlo en la empresa, porque probablemente en todas las empresas se va a hablar de esto, y uno tiene que tener las herramientas para rebatirlo y para mostrar cuáles son los riesgos y los costos y por qué puede no ser un buen negocio comprarse esta bandera de la sostenibilidad con tanto entusiasmo, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, eso es. Yo, bueno, espero que lo lean, y espero también que lo compartan, y que, bueno, también sirva para cambiar un poco las mentes de las empresas, de los gobiernos corporativos en nuestro país. Si ustedes se fijan, lamentablemente están todas, o gran parte de las empresas, de las grandes, del ICPA, del IPSA, están en esta agenda, y muy de la mano en esta agenda. O sea, métanse a la página del Pacto Global Chile, por ejemplo, y se van a encontrar con que están todas las empresas, grandes bancos, las AFP, están todos en esto. ¿Y por qué es un buen negocio? De cierta manera es un buen negocio, pero también porque hay presiones externas, hay presiones de los gobiernos, de los estados, de los cuales dependen para tener permisos, para tener patentes, para tener negocios, ¿no es cierto? Pero, y con esto termino, nosotros como accionistas de estas empresas, vía las AFP, podemos tener un impacto. Y esto ha dado resultados. En Estados Unidos, por ejemplo, el activismo contra la Agenda 2030 ha sido mucho más agresivo. Los padres apoderados, los grassroots que los llaman, han levantado la voz y lo han hecho parte de las campañas políticas. Entonces le pasan la cuenta a los políticos que apoyan la Agenda 2030, le exigen a sus políticos que no inviertan en empresas que apoyan la Agenda 2030, ¿no es cierto? Y eso ha dado resultados. Hoy día las platas, los fondos que están llegando a las empresas ESG, que las llaman, que son sostenibles, están cayendo. Ya no está llegando plata. Hay grandes instituciones financieras que hasta hace muy poco, estoy hablando de los JP Morgan, State Street, ¿no es cierto?, BlackRock, por ejemplo, grandes administradoras de fondos de inversión, que dieron un paso atrás y declararon públicamente que no van a seguir avanzando con estos programas de acción climática, y que lo van a hacer de manera más independiente.
Incluso hay universidades, el mismo MIT este año dejó de pedir en los ensayos para los postulantes, para trabajar ahí, ensayos sobre diversidad y equidad de género. Entonces, el péndulo está yéndose para el otro lado, para el lado que se está alejando del mundo de la sostenibilidad. Entonces, bueno, esa es mi tesis. Con eso yo creo que lo más interesante ahora son las preguntas y respuestas y por supuesto los comentarios del ojo crítico de Matthew Taylor. Sí. Buenos días, espero que se escuche bien, ¿sí? Primero quisiera agradecer a nuestros anfitriones, ¿verdad?, por habernos invitado y haber dispuesto esto de forma tan galante, ¿verdad? Y también agradecer al autor, primero por haber escrito el libro y segundo por haber permitido que yo lo comente. Así que muchas gracias, Alejandro. Bueno, en concreto quisiera yo hacer tres cosas. La primera es explicarles un poco el contenido, la estructura del libro y qué es lo que el libro plantea en sus distintas partes, ¿verdad? Eso con el claro objetivo de que se interesen y lo compren, obviamente, pero no solo lo compren, sino que lo puedan estudiar y lo puedan compartir, ¿verdad? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo tiene que ver básicamente con decir qué es lo que dice el libro, ¿verdad? Pero eso ya lo dije en la primera parte, así que mi segundo objetivo es decir lo que no dice el libro. Y la tercera, tratar de invitar al autor a que escriba otro libro más, ¿verdad?, con lo que no dijo. Muy simple, o sea, lo voy a repetir. Lo primero voy a explicar el libro, ¿verdad? Después voy a decir lo que no dice el autor y después lo que no dice y a mí me parece que tuvo que haber dicho, obviamente. Y por último, hacer esa invitación para que él escriba otro libro y me invite nuevamente a comentarlo, ¿verdad? No hay problema, ya. Habiendo dicho eso, este libro, en verdad, nos cuenta el autor que es fruto es hijo de la pandemia, hijo de él, ¿verdad? Y me parece que es primogénito, ¿no? ¿Su primer libro? Sí, es su primogénito. Entonces lo voy a tratar bien, ¿ya? Entonces es su primogénito y ha nacido en la pandemia, es fruto, nos dice, ¿verdad?, de sus clases. El autor es profesor, ¿verdad? Y producto de las notas y apuntes de sus clases ha compuesto este libro, que básicamente son dos libros en uno, porque por un lado, y nos dice en el prólogo, ¿verdad?, sus objetivos son técnicos por un lado, y por otro lado son, no diría propiamente filosóficos, pero roza eso, ¿verdad? Y lo que está tratando de hacer es denunciar, ¿verdad?, una situación que a él le parece muy grave y que creo que todos lo compartimos, ¿verdad?, de la utilización, ¿verdad?, de una agenda que es la Agenda 2030 para fines que no son buenos sino que son malos. Eso no lo dice el autor, pero lo digo yo, ¿ya? Así que eso es mío, ¿eh? Bueno, en concreto, este libro se podría llamar de otra forma, ¿verdad? Se llaman, ¿verdad? Ese es su título. Este es el libro, by the way, digamos, ¿verdad? Está intitulado como Sostenibilidad, Riesgos y Costos, pero podría tener otros nombres, ¿verdad? Podría llamarse, por ejemplo, La ideología de la sostenibilidad y probablemente, si lo planteamos de esa forma, estaríamos acercándonos, ¿verdad?, a lo que el autor trata de hacer, más bien hace, ¿sí? Lo que hace el autor. Pero no ese es el título es Sostenibilidad, Riesgos y Costos y a mí se me acaba de ocurrir que se podría llamar así, así que igual de todas maneras hay una... nos dice el autor que podría ser algo parecido, ¿verdad?, cuando hace su dedicatoria, ¿verdad? Así que eso. En particular, además es importante tener claro, ya voy a ir al contenido mismo del libro, ¿verdad?, tener presente que el autor considera cuasi equivalente tres conceptos o ideas, ¿verdad? A la sostenibilidad, o pone como igual, o más bien hace igual, ¿verdad?, la responsabilidad social empresarial, que es un término que probablemente muchos de ustedes han escuchado, ¿verdad?, ad nauseam en algunos casos, ¿verdad?, y los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Son 17 objetivos, los pueden buscar si gustan, ¿verdad? Y el autor hace esas tres cosas equivalentes, ¿verdad?, y es importante, creo yo, tener eso presente. Y adicionalmente, el autor va a considerar a través de su exposición, ¿verdad?, tres derivadas de la sostenibilidad. Y esas son la diversidad, la inclusión
y la equidad con toda su ramificación, ¿verdad?, que ustedes podrán intuir. Es un libro compuesto en 3 partes, ¿ya? La primera parte, básicamente se refiere en la primera parte a la guerra de los gobiernos corporativos, donde va a exponer que existen básicamente 2 teorías, por decirlo así, independientes, si uno quiere tratarlo de esa forma, ¿verdad? Una es la contractualista y la otra es la institucionalista, ¿verdad? De los contractualistas probablemente a quien recordemos con mayor claridad, o al autor que menciona es a Milton Friedman. Básicamente la declaración ahí, ¿verdad?, es que el objetivo de la empresa es maximizar la rentabilidad de los dueños, de los accionistas, como ustedes quieran. Cualquier formulación semejante es posible y es el único objetivo además de la empresa. Y por otro lado, se refiere a la otra teoría institucionalista de un autor, o sea, hay varios autores, pero se refiere en particular a un autor que es importante tenerlo presente. Además es que para nosotros que tenemos mala memoria es bueno este autor porque se llama muy parecido al anterior. El primero es Friedman, el segundo es Freeman, entonces son parecidos, ¿no? Y básicamente lo que se refiere es que lo que se debe maximizar es la satisfacción de las partes involucradas o de las partes que de alguna forma tienen algo que decir con la organización. Eso se llama stakeholder en inglés, y los accionistas en inglés se llaman shareholders. Entonces el autor plantea que está esta batalla, ¿verdad?, entre las ideas que buscan maximizar la rentabilidad y el beneficio, por tanto, de los accionistas, de los dueños de la corporación o de la empresa, y por otro lado los que quieren maximizar otra cosa, que es la satisfacción, no sabemos lo que es eso, pero de la satisfacción de las partes interesadas. Y en fin, en su primer capítulo, después de plantear esta idea y decir que lo va a desarrollar, ¿verdad? Y obviamente preocupado porque está ganando, ¿verdad?, la teoría institucionalista sobre la primera, ¿verdad?, nos dice que hay ciertos riesgos, y eso es lo que plantea y desarrolla. Hay riesgos de conflictos de interés, ¿verdad?, que efectivamente, y habla un poco de la teoría de la agencia, ¿verdad?, que es por todos conocido. Habla de una deriva autoritaria de estas ideas, ¿verdad?, donde se busca básicamente la igualdad de género, la agenda medioambiental, etcétera, etcétera, que podrían transformarse, por decirlo así, en verdades indiscutibles, ¿verdad?, en las cuales podemos terminar sometidos, ¿verdad?, y obviamente del riesgo de la deriva moral y ética, y obviamente hay ejemplos bastante claros para mencionar. Entonces, es el contexto de la primera parte del libro. Después, el autor, en un giro bastante creativo, creo yo, e innovador, decide analizar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo, lo que ha expuesto, ¿verdad?, o cuáles son los efectos más bien de esta agenda de la sostenibilidad, ¿verdad?, sobre las empresas, desde un punto de vista obviamente económico, pero no puramente económico. Entonces nos plantea analizarlo por fuerzas, y es lo que él ha denominado el análisis PEST, ¿verdad?, P por político, E por económico, S por social y T por tecnológico. Y hay que leer el libro, pero básicamente les puedo contar que en general lo que ocurre es que se refiere a los riesgos asociados a cada una de estas fuerzas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fuerzas políticas, dice que hay un riesgo de castigo bursátil. Si usted no hace esto, podría ser castigado, ¿verdad? Reputacional, que decir, obviamente, boicot y cosas por el estilo, ¿verdad? Fuerzas sociales, asociadas a las fuerzas económicas, la inflación en los alimentos, en fin, las fuerzas sociales, que es lo que está haciendo el multiculturalismo y el relativismo moral en las empresas. Y finalmente las fuerzas tecnológicas, donde se dedica a discutir un poco sobre la digitalización de los medios de pago y cuál es el impacto en la forma de comerciar, etcétera, etcétera. Yo diría que dentro de las palabras que el autor o las cosas que dedica acá y los ejemplos que da, ¿verdad?, para que uno pueda irse instruyendo con elementos, con hechos y no con ideas, ¿verdad? Podría uno resumirlo de alguna forma media jocosa, pero me parece que puede servir, ¿verdad? Que básicamente es lo que pasó con Bud Light, ¿verdad? Es un ejemplo que él plantea. Entonces, hay un aforismo moderno, ¿verdad?, que dice: if you go woke, you go broke, ¿verdad? Los que se ponen progres, quiebran. Bueno, básicamente eso es lo que nos trata de decir, ¿verdad?, el autor, con muchísimos ejemplos que yo los invito a leer, porque son muchísimos, no me voy a referir a ellos, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá? Voy a terminar con la última parte, que es el análisis FODA, que de la FODA tiene la O y la A, porque la F y la D no la usa, ¿ya?
hablé con el autor antes y me dijo que es a propósito, así que me Lo imagino digo en que... el libro también, ¿eh? Me imagino que, sí, lo dice en el libro. Me imagino que eso lo hace para después escribir un segundo libro. Bueno, la cosa es que en las oportunidades nos va a hablar sobre cómo adherirse a estas cosas, ¿verdad? Te puede dar acceso a capital verde y otras cosas más, ¿verdad? Cómo puedes llegar a ciertos nichos que de otra forma no podrías llegar, ¿verdad? Y a otros mercados donde se te podría conculcar la posibilidad de ingreso. Y en las amenazas se pregunta, oye, ¿es verdad que estas cosas reducen el costo de capital? ¿Ya? ¿Es verdad que la sostenibilidad es un catalizador del recurso humano? Se podrán imaginar cuáles son las respuestas que ensaya el autor. Básicamente esa es la estructura, es un libro que dentro de las tesis, dentro de sus tesis, ¿verdad? Básicamente, por decirlo así, adicionales a lo que está tratando de plantear, lo que está tratando de hacer o lo que hace el autor es decir, oye, estas cosas no son, ¿verdad?, necesariamente rentables per se, como nos tratan de decir. La sustitución de el deber fiduciario clásico, ¿verdad?, por tratar de, el autor se refiere a él como un postureo ético, aceptar, digamos, estas ideas que son buenistas, ¿verdad?, pero que pareciera ser que subyacente a ellas existe un fin más bien perverso, pueden ser incluso hasta más caras y puede hacerle mal, ¿verdad?, a la rentabilidad de la empresa. Eso es. ¿Lo he dicho bien? Ya, bien. Muy bien. Fuerte Y no aplauso. terminamos. Acuérdate que es la primera parte, ¿no? Me quedan 5 minutos. ¿Ah? Bueno, ya, dije lo que el libro decía, ¿verdad? Ahora voy a decir lo que el libro no dice, ¿verdad? Ya. El libro no dice, cuando se refiere, por ejemplo, a Milton Friedman, ¿verdad? Y esto es importante para la segunda parte, si es cierto que Milton Friedman dice eso. Ahora la pregunta ¿es cierto que el único fin de la empresa es maximizar las utilidades? ¿Alguien puede creer eso? Creo que no, ¿no? Yo sé que está escrito, yo sé que los cursos de finanzas, los ingenieros comerciales, los industriales también, ¿verdad? Aprendemos eso, pero ¿es esa la verdad? ¿Alguien hace una empresa con el fin de maximizar las utilidades, por ejemplo? O sea, me acaba de ocurrir, tengo ganas de maximizar las utilidades, voy a hacer una empresa. Nadie hace eso. Probablemente la empresa tiene otros objetivos, ¿verdad? Y dentro de esos objetivos, claramente tratar bien a los empleados, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, tendremos que desarrollarlo, pero ser razonablemente adecuado con el medio ambiente son cosas evidentes. Ahora, ¿cómo uno usa eso, verdad? Y en ese sentido, lo que no dice el libro, y que yo creo que podrá decirlo en su segundo libro, ¿verdad?, es analizar hasta qué punto, ¿verdad?, Milton Friedman es un buen contrapunto para esta cosa que no es tan buena, ¿verdad? O sea, creo que es algo que se puede investigar. Lo voy a decir en un par de minutos más, voy a proponer algunas cosas de puro patúo nomás, ¿verdad? Y lo segundo tiene que ver con lo que nos dice también el libro, pero el libro tiene algunas alusiones bastante, de hecho termina diciendo que esto terminó en la Cuaresma, ¿verdad? O sea, obviamente que acá hay una inspiración cristiana, que no aparece, tal vez aparece, ¿eh? pero yo sé que lo menciona, pero básicamente también creo que tenemos que tener presente que hoy día lamentablemente no vivimos una cultura cristiana, la cristiandad ya no es lo que era, ¿verdad? Y en ese sentido, los principios morales, ¿verdad?, que nosotros alguna vez quisimos tanto y defendimos, ya no son participados por todos. Eso no quiere decir que no puedan volver a ser participados, ojo, ¿ya? Pero obviamente que acá el problema no es solamente de los directores, sino que el problema, el problema es del tono moral en el que estamos metidos, ¿verdad? El problema es de cómo estamos educando a los niños, el problema es de cómo nosotros los adultos estamos dando testimonio de lo que creemos. Y obviamente hasta qué punto estamos dispuestos a ser valientes, ¿verdad? Y decir que lo que nos está diciendo la contraparte nosotros no lo creemos, porque efectivamente, y eso es una de las cosas, pero me lo voy a dejar al final, pero creo que es una de las grandes gracias del libro, ¿verdad? Es muy valiente el autor, ¿ya? No me gustaría pelearme con él, es muy valiente, ¿ya? Entonces básicamente tampoco se refiere al problema de la cristiandad y de los principios cristianos, ¿verdad?, que nosotros hemos defendido y efectivamente a Dios, ¿ya? ¿Verdad? Obvio. O sea, si al final el relativismo descansa en parte, yo no soy filósofo, así que voy a decir una brutalidad tal vez, descansa en parte en que no hay Dios, ¿verdad? Entonces, como hay Dios. Bueno, en fin. Eso es lo que el autor no dice, ¿verdad? Entonces, no dice que
Ya dije lo que no dijo. Ya. Entonces, ahora voy a referirme a la sugerencia del autor. Aquí tiene un lápiz y papel si quiere para anotar. No, se lo puedo pasar después. Podemos ser coautores en el próximo tomo. Bueno, el punto es que... Voy a cobrar la palabra. Está muy bien. Yo creo que sería muy importante y muy nutritivo para las próximas generaciones de ingenieros comerciales e industriales, que espero que tengan más ganas de leer que las nuestras, por lo visto. ¿Ya? Eso lo dijo el autor, no yo, por si acaso. Son muchos ingenieros, nos van a funar a la salida. Sí, Bueno, sí. la cosa es que lo que yo sugeriría es que el autor, junto con algunas personas bien inspiradas, ¿verdad? Y que sean viri probati, ¿verdad? Nos puedan iluminar en cuanto a cuáles son los objetivos de la empresa, ¿ya? Algunas cosas que yo puedo contar de la experiencia y de algunas conversaciones con gente inteligente, y las quiero compartir con ustedes, si les parece, digamos, sin tratar de ensayar en ningún caso una teoría ni nada por el estilo. A ver, de que las empresas tienen que ser rentables, obvio. Si no son rentables, quiebran. Así que eso no lo vamos a poner en discusión. Ahora, decir que el único objetivo, el principal objetivo y el único objetivo de las empresas es la rentabilidad, eso claramente no resiste análisis. Bueno, pero Milton Friedman tiene un Nobel, yo no. Pero no importa, igual no resiste análisis. Bueno, la cosa es que el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Ok, lo primero parece ser que hace una empresa es producir cosas, ¿verdad? Algunos le llaman bienes, otros servicios. Entonces parece ser que uno de los objetivos, obviamente, de las empresas es hacer cosas, ¿verdad? Hacer cosas o servicios, como quieran llamarlo ustedes, para satisfacer alguna necesidad que efectivamente existe, ¿verdad? Y algunos se especializan. Por ejemplo, ahí veo otro ingeniero comercial que se especializa en una cosa, ahí otro ingeniero industrial al fondo. Veo gente, por ejemplo, que está en la Armada, en la gloriosa Armada de Chile. Claro, nos especializamos y hacemos cosas, ¿verdad?, para el bien de la comunidad, o el bien común, ¿verdad? Bueno, eso es un objetivo evidente y eso hay que, obviamente, colocarlo. Pero el primer objetivo de las empresas es hacer algo, y si van a hacer algo lo tienen que hacer bien, o lo tenemos que hacer bien, obvio. Estará dentro de nuestra capacidad de hacerlo mejor o peor, pero tenemos que hacerlo bien, obvio. Hay que hacerlo bien. Para santificarse hay que hacer las cosas bien, obvio, ¿verdad? Bueno, en fin, pero hay que hacerlo bien. Y eso significa, obviamente, que las cosas que uno hace, las cosas que hagan las empresas, tienen que ser con calidad, ¿verdad? Calidad creciente. Obviamente que ahí puede haber un análisis también de cuál es el precio justo que deben tener las cosas y todo eso. Bueno, también hay que investigarlo. Pero desde luego que a nosotros nos interesa que las personas, cuando entran a la empresa en la tarde, salgan mejores. No solamente más cansados. Está bien que salgan cansados por si acaso, ¿no? Está bien eso. Pero que salgan mejores, ¿ya? Y cuando decimos mejores, obviamente que queremos que sepan más, es decir, técnicamente lo que estén haciendo, lo que sea, una empresa de, no sé, si son alfareros, que sepan hacer mejor lo que hace un alfarero, etcétera, etcétera. Pero que salgan mejores técnicamente, pero que también salgan mejores moralmente. Pues una empresa, por ejemplo, donde las personas, no pensemos solamente en la explotación, que eso es malo, obviamente, pero pensemos en las empresas que tienen como costumbre coimear, por ejemplo, o cosas por el estilo, digamos, que de hecho hay varios ejemplos de empresas muy, muy nice, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Muy nice, que se dedican a mentir y a coimear como campeones, digamos, ¿eh? Y todavía existen. De hecho, algunos manejan, ¿verdad?, en autos de esas empresas, ¿ya? Bueno, en fin. Entonces, básicamente, obviamente que hay una perfección ahí que la empresa debe buscar como organización, ¿verdad?, que tiene que ver con algo técnico, obviamente, y con algo moral, ¿no? Y por último, hay algo que es como un poquito de perogrullo, yo lo voy a mencionar. Obviamente que la empresa tiene que tener rentabilidad porque tiene que durar hoy y mañana. Por varios motivos tiene que durar hoy y mañana. Primero, tiene que durar hoy y mañana porque en la empresa trabajan personas y las personas tienen familias y las familias se comprometen, ¿verdad?, a ciertos proyectos que durarán, no sé, 30, 40, 50, depende del estado de salud de las personas, y etcétera, etcétera. Entonces las empresas deben durar, no pueden ser efímeras. Si son efímeras, evidentemente no funcionan bien. Y segundo, hay empresas que además viven en el tiempo porque generan proyectos. Bueno, eso ustedes no entienden. Por lo tanto, la utilidad es fundamental, primero, para que la empresa pueda sostenerse en el tiempo, pues, y segundo, es fundamental para que pueda reinvertir, ¿verdad? Y todas esas cosas que son tan buenas y que ustedes conocen y no tengo que repetir, ¿ya? Entonces, básicamente, la rentabilidad es necesaria, obviamente, pero no es por ningún motivo el primero de los objetivos, ¿verdad? Nosotros podemos mañosamente hacerlo el primero de los objetivos, ¿no? Es verdad.
pero no tiene por qué ser el único objetivo. Pero sí tiene que ser rentable, obvio, porque si no la empresa se muere. ¿Ya? Bien, entonces por lo tanto, y para ir cerrando, ¿verdad? Yo quería decirle al autor, o sugerirle al autor más bien, que si le parecen bien estas ideas, tome una o alguna, o invente nuevas, pero haga un libro donde se estudie la sostenibilidad, los objetivos de la empresa, y después los puede cruzar con en un tercer libro, ¿verdad? La sostenibilidad con los objetivos de la empresa, y ahí podrá ver si la cosa está bien o está mal. Last remark, ¿verdad? Cuando me refiero a la cristiandad, tiene que ver con el contenido moral, ¿verdad? De las cosas que se están planteando en la Agenda 2030, ¿ya? Y con la intención que ellas persiguen. A eso me refiero, ¿ya? Ya, eso. Y para terminar, antes de que aplaudamos de nuevo al autor, ¿ya? Quisiera decir que efectivamente me parece muy bueno que haya gente como Alejandro Rogers, ¿verdad? Que sean capaces de escribir esto y dar la cara, ¿ya? Porque dentro de las cosas que ustedes podrán haber visto, ¿verdad? Lo que ocurre con la gente que dice cosas que parece que al resto, que la gente que defiende esto no está de acuerdo, la cancelan o le tiran, no sé, poroto, burbuja o cosas más pesadas, pero y con más inercia, y algunos mueren, ¿verdad? Pero el tema es que me parece muy valiente su parte que haya escrito este libro y haya puesto su nombre en un seudónimo, ¿verdad? Y ojalá que muchos más se adhieran a la causa y tratemos de buscar principios rectores, ¿verdad?, de las organizaciones humanas que sean obviamente a escala humana y que permitan que el hombre sea mejor y no peor. Eso. Gracias.